Durante 50 años el mundo ha sentido la fiebre de los platillos volantes. Hemos visto tantos que ahora los británicos creen más en los alienígenas que en Dios. Esta película está clasificada como secreta. La verdad es algo más compleja. Los platillos volantes sí existen, pero no proceden del espacio exterior. Vienen de la Tierra, de los rincones más oscuros de la investigación militar. Todo empezó en 1932 en Bucarest, cuando este hombre, un ingeniero aéreo llamado Henry Coanda, realizó un descubrimiento extraordinario utilizando un objeto volador en forma de disco. Uno de los primeros que vieron los experimentos de Coanda tenía entonces 20 años. Era un estudiante de aeronáutica llamado Radu Manikatide. El platillo se elevó hasta el techo y se quedó allí. Me pareció algo extraordinario. Jamás se me habría ocurrido algo así. Yo solo conocía la idea del vuelo normal. El joven Radu había contemplado el primer platillo volante del mundo, y así es como funcionaba. Si aplicamos aire sobre una forma curva como un platillo, la corriente seguirá la superficie de esa forma. Al extraer literalmente el aire de la parte superior del platillo, de tal modo que fluyera hacia abajo y lo rodeara, Coanda descubrió que disminuía la presión del aire por encima de la nave y aumentaba por debajo, provocando su levitación. Es lo que se conoce como el efecto Coanda. Es el principio básico del vuelo de los platillos. Era una idea muy sencilla, pero claro, se te tiene que ocurrir. Entonces sucedió algo que iba a cambiar por completo la evolución de los platillos. En 1939 estalló la guerra y el mundo se alzó a la búsqueda de nuevas armas y nuevas formas de desplegarlas. La sencilla idea de Coanda iba a tener su oportunidad. El jefe de tecnología nazi, Werner von Braun, dirigía el desarrollo de armas nuevas desde su base secreta en Peenemünde, en Alemania. Aquí desarrolló armas modernísimas de terror como el cohete V2. En efecto, fue el emplazamiento central de todos los proyectos durante bastante tiempo. Lo que muy pocos sabían era que, a 400 kilómetros, en Praga, los nazis poseían unas instalaciones de investigación aún más secretas y trabajaban en una fantástica nueva aeronave. Llegaron a construir, probar y descartar hasta 15 prototipos. ¿Y qué empresa dirigía estos aterradores desarrollos? Skoda. Las SS y las fuerzas aéreas utilizaban Skoda para fabricar aeronaves de todo tipo. Sí, yo lo vi. Para mí fue algo excepcional. Redondo, con una cabina central de plexiglas y reactores alrededor que generaban los rayos de propulsión. Luigi Romersa vio el primer platillo volante producido en el mundo, y fue un Skoda. Se veía un piloto dibujado en la cabina. Iba de pie dirigiendo el disco. Según Romersa, un Hitler cada vez más desesperado e iluso planeaba utilizar sus nuevas armas secretas en un ataque devastador sobre Nueva York. Hitler llegó a decir que Dios me perdone por los últimos 5 minutos de la guerra. Quería desatar las armas que había desarrollado. No llegó a ocurrir, por supuesto. Los rusos avanzaban sobre Praga y mientras la retaguardia alemana luchaba desesperadamente en las calles, los científicos de la planta de Skoda trataban de destruir las pruebas de su investigación. La presión del enemigo era insoportable. La base aérea voló con dinamita y el platillo estalló con el resto del equipo. Sacaron los platillos del hangar a la pista. Colocaron cargas explosivas. Los volaron y dejaron que se quemaran delante de todos. Aunque destruyeron los platillos, los científicos nazis que los construyeron habían sobrevivido
y los aliados victoriosos se enfrentaron entre sí para hacerse con ellos. Había que ganar la carrera por los secretos de los hombres de los platillos. En 1947 el piloto Kenneth Arnold sobrevolaba las montañas del estado de Washington, cuando vio 9 objetos surcando los cielos a velocidades increíbles. Les pareció que se movían como platillos saltando sobre el agua. Una analogía muy poco corriente, pero aquel nombre prendió, y por eso se les llama platillos volantes. Con este avistamiento nace la era de los platillos volantes. Se disparó el frenesí del público, aunque era un frenesí alimentado por la paranoia. En inteligencia aérea empezó a preocuparles que fueran vehículos soviéticos de reconocimiento. Porque entonces empezaba la Guerra Fría. Esta coalición tenía que desmembrarse. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial ahora eran enemigos. Un telón de acero ha caído ya alrededor de Polonia, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria. En público, Oriente y Occidente desplegaban sus más grandes y mejores armas militares, pero también se libraba una guerra secreta, una competencia despiadada por hacerse con la ciencia y los científicos nazis. Quien controlara esta tecnología después de la Segunda Guerra Mundial tomaría la delantera militar. Hubo un forcejeo entre las potencias aliadas, los rusos, los franceses, los británicos, a pesar de su antigua alianza, que buscaban para sí mismos la mayor cantidad posible de esta tecnología. Y por eso el gobierno estadounidense se alarmó tanto con los platillos vistos por el piloto Kenneth Arnold. Como muestra este documento secreto, aquello significaba que Rusia se había hecho con la tecnología alemana de los platillos volantes y los estaba construyendo. El avance alemán con respecto a Estados Unidos había sido tal que los americanos pensaron que si los rusos habían capturado a científicos o instalaciones que produjeran estas armas secretas, quizá fueran ya por delante. Los americanos tenían razón. Los rusos construían platillos con la ayuda de una persona muy útil procedente de Alemania, Andreas Epp, un ingeniero de platillos alemán. Inmediatamente tras la guerra, Andreas Epp decidió trabajar en la Unión Soviética. Se mudó a Rostock, donde lo abordaron agentes soviéticos que parecían saber quién era. Y por supuesto, Epp estaba encantado de que alguien reconociera su valía, cuando antes se la habían negado. Me dije a mí mismo, tengo que seguir. Se lo debo a los que trabajaron en ello. Y me puse a construir un disco volador. Epp trabajó sobre todo en el mecanismo de guía del platillo soviético. Su especialidad era la guía de este tipo de platillo. En otras palabras, hacer que responda a los controles, conectar los controles a los movimientos del propio platillo. Según el propio Epp, el platillo ruso era extraordinariamente manejable, pero también versátil, lo cual era imprescindible. Era un reactor y querían que, curiosamente, se pudiera usar en las regiones polares. La razón era evidente. La ruta más corta hacia Norteamérica era cruzando el polo. Era un hecho que no pasaba inadvertido en una América cada vez más paranoica. Incluso Hollywood sospechaba que los rusos tramaban algo con platillos. El primer país que conozca el secreto del platillo volante controlará los cielos del mundo. Y no quiero que ese país sea Rusia. Muchos de los avistamientos se produjeron en el sector noroeste de los Estados Unidos. Allí estaba la planta Boeing de Seattle, donde se construían los bombarderos estadounidenses, y también la reserva nuclear Hanford del estado de Washington, donde se producía el plutonio para las bombas nucleares. Eran sectores estratégicamente muy sensibles del país y los más próximos a la Unión Soviética. Luego es normal que esperaran la llegada de aviones soviéticos. Los platillos ya aparecían por todas partes. Ninguna ciudad o plató de cine estaba ya a salvo. El gobierno necesitaba acabar con la especulación y para ello
A sus expertos en guerra psicológica se les ocurrió un astuto plan en dos partes. Primero, una figura militar importante negaría firmemente que ocurriera nada, pero por detrás se enviarían rumores de que los platillos procedían del espacio exterior. Te he entregado el mensaje. ¿Ahora qué? El plan se ejecutó en una rueda de prensa en el Pentágono. Era julio de 1952, un momento clave de la historia de la manipulación. Este es el general de brigada John A. Sanford, director de inteligencia de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, que dirigió la conferencia. Sanford venía a negar que hubiera algo de importancia en los avistamientos comunicados. No contiene propósito sistemático o consistente alguno que podamos relacionar con cualquier posible amenaza a los Estados Unidos. En favor de la teoría alienígena, colocaron a un escritor de relatos por entregas, el comandante retirado Donald Keyhoe, al mismo nivel que el general. El comandante Keyhoe es autor del libro Los platillos volantes son reales. ¿Qué opina usted de estos nuevos avistamientos de objetos no identificados? Con todo respeto a la Fuerza Aérea, creo que algunos resultarán ser de origen interplanetario. Fue muy astuto y muy sencillo. Ahora cualquiera que viera un platillo militar se inclinaría a pensar que ha visto un alienígena. Era de unos 12 metros de largo. Y los demás nos reiríamos de ellos. Lo vi durante tantos minutos que no puedo negar que lo vi. A la prensa le encantaron los alienígenas y publicaba artículos con entusiasmo. La misma revista Life que lanzó a Marilyn Monroe al estrellato también lanzó la carrera de más de un monstruo de Marte. En aquel artículo se entrevistaba a una serie de expertos anónimos, civiles y militares, que apoyaban la idea de que los platillos no podían ser objetos hechos por el hombre, armas secretas o fenómenos naturales mal identificados. Tan solo quedaba que fueran de otro planeta. Y fue una de las primeras veces en que se difundió esa teoría a gran escala. Jamás se había alcanzado en la pantalla tal altura de emoción y espectáculo sobrecogedor. Los escritores de Donald Keyhoe inspiraron directamente la película clásica de platillos, La Tierra contra los platillos volantes, realizada por el legendario animador de Hollywood, Ray Harryhausen. El concepto básico se tomó de uno de sus libros sobre platillos volantes. Me consta que el gobierno ha realizado muchos experimentos secretos con objetos voladores redondos, por lo que probablemente fomentaron la idea de que se trataba de alienígenas del espacio exterior. En efecto, parece que el gobierno estaba tan interesado que el productor de la película, Charles Sneer, les informaba directamente. Por supuesto, cuando el guión se acabó y salió de mi mano, estoy seguro de que Charles lo remitió a la Casa Blanca y a varios expertos del espacio.